personas, porque tratamos de ser buenas personas, no es porque simplemente venimos aquí a leer la Biblia, a adorar a Dios. ¿Por qué estamos aquí reunidos todos nosotros? Nosotros estamos aquí reunidos porque nosotros tenemos una esperanza de algo. Estamos aguardando algo. Amén. Estamos aquí reunidos porque creemos en una promesa. Amén. Porque tenemos fe en algo. Y esa esperanza no es simplemente, como decía hace un momento, no es simplemente que yo creo que algo va a acontecer y yo estoy esperando que eso acontezca así. Pero esa esperanza, esa espera, afecta mi vida, afecta mi modo de actuar, afecta mi modo de vivir. Incluso es por lo que yo vivo. Amén. Cuando nosotros venimos a Cristo, y por eso el Señor decía que tenemos que nacer de nuevo, nosotros somos una nueva criatura. Cuando venimos a Cristo, dejamos ese viejo hombre y somos una nueva criatura. ¿Por qué somos una nueva criatura? Porque ya el sentido de nuestra vida cambia. Ya nosotros no vivimos por divertirnos, por pasar el buen rato, por hacer lo que yo quiera hacer, por vivir mi vida. No. Ahora nuestra vida tiene otro sentido. Ahora nosotros vivimos porque entendemos que este pequeño momento, este breve momento que estamos aquí, no lo es todo, ¿cierto? Nosotros vivimos creyendo que hay algo más. Nosotros estamos aquí reunidos precisamente porque creemos que después de esta vida hay algo más. Que el tiempo que nosotros estamos aquí es un periodo de tiempo bastante limitado, mis hermanos. ¿Cuánto vamos a estar aquí? Tal vez 70, 80, algunos 90, 100 años, hasta más algunos. Se han visto los casos, ¿verdad? Pero aún así, es un periodo muy, muy limitado de tiempo comparado con la eternidad. ¿Qué es la eternidad? ¿La eternidad tiene principio, tiene fin? No. La eternidad es para siempre, por siempre. Entonces, este periodo de tiempo que nosotros estamos aquí no se compara con la eternidad. ¿Amén? Entonces, el Evangelio es mucho más que simplemente venir a la iglesia. El Evangelio es mucho más que seguir un código de conducta, un código de comportamiento. El Evangelio es una esperanza. Es una promesa bajo la cual nosotros vivimos. Es fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos la convicción de algo que aunque no lo estamos viendo, creemos que va a suceder. ¿Amén? Por eso estamos aquí nosotros reunidos. Cuando alguien nos pregunte, ¿por qué tú vas a la iglesia? ¿Por qué tú eres cristiano? Porque yo tengo una esperanza de salvación. Yo tengo una esperanza de redención de la muerte, de la condenación. Yo tengo la esperanza de que cuando yo me muera, ese no va a ser el fin de mí, sino que ahí en ese momento el Señor me va a levantar. Amén. Y yo voy a vivir en la eternidad con Él. Y en el momento del juicio, cuando yo tenga que comparecer ante el tribunal de Cristo, tendré un abogado que me va a defender, que es Jesús. Amén. Amén. Bajo esa esperanza que nosotros vivimos. Amén. Y bueno, la carta de Pedro, que vamos a hablar de algunos pasajes, lo que podamos sobre las cartas que escribió Pedro, habla mucho acerca de la vida de cristiano. Yo creo que para un nuevo creyente, si alguna vez un nuevo creyente le pide que le diga alguna cita bíblica o algún libro que leer, yo diría que por ahí, por las cartas de Pedro, es un buen lugar donde empezar. Porque Pedro habla en estas cartas sobre la vida del creyente. El verdadero sentido de la vida del creyente. El verdadero sentido y significado de ser cristiano. ¿Amén? Esta carta Pedro la escribió, bueno, como todos los libros, yo siempre lo digo, como todos los libros y todas las cartas de la Biblia, siempre hay dudas acerca del autor. Pero yo creo que las dudas acerca de la autoría de esta carta son un poco tontas, porque el mismo Pedro se identifica en el primer versículo, ¿verdad? Él se identifica el mismo como Pedro. Y más adelante, incluso en la segunda carta, él habla sobre que él fue testigo presencial de Jesucristo, que él estuvo ahí y que él vio a Jesús y vio los milagros que él hacía. Entonces, bueno, yo diría que es más que seguro que la carta es de Pedro. Y esta carta la escribió Pedro, él dice en el primer versículo, que a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y esto eran, ¿verdad? No solamente cristianos, no solamente personas que se habían convertido a Cristo, sino también que eran gentiles en su mayoría. Porque luego, cuando nosotros vamos al capítulo 2 de la primera carta de Pedro,
Él dice que vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, ahora han sido hechos pueblo de Dios. En otro tiempo que no eran escogidos, ahora han sido hechos escogidos. Y en el versículo 9 del capítulo 2 de la primera carta de Pedro, Pedro da una de las, yo diría que más bonitas descripciones de los cristianos en ese momento y nosotros también ahora mismo. ¿Alguien sabe lo que dice Pedro ahí? De la iglesia de Cristo. Que la iglesia es ¿qué? Somos linaje escogido. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Y eso no solamente lo dijo Pedro de los cristianos gentiles en ese momento, sino que también lo dice de nosotros, que también somos gentiles y hemos sido hechos hijos de Dios por medio de Jesucristo, por medio de la fe en el Señor. ¿Amén? Entonces, bueno, vamos a empezar leyendo algunas de las cosas que Pedro le dice a la iglesia en esta primera carta. En el verso 3 del capítulo 1 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Inmarcesible es que no se puede marchitar, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y me encanta este versículo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Me encanta ese versículo 8. A quien amamos sin haberle visto. Cada uno de nosotros. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, le dijo Jesús en un momento a Tomás. Y eso somos nosotros, hermanos. Nosotros somos bienaventurados porque sin haberle visto, le amamos. Sin haberle visto, le creemos. Sin haberle visto, le esperamos. Amén. No necesitamos de una escultura, de tal vez una escultura de oro, de plata, de bronce, como tal vez tienen otras naciones y otras personas tienen otros dioses de escultura. El de nosotros no lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero es real. Ellos pueden tocar sus obras, sus esculturas, y hay un versículo por ahí, ahora no me acuerdo dónde está, pero dice que semejante a esas esculturas son aquellos que la hacen. Salmo 115, verso 6. A ver, bueno, ahí lo pueden buscar. Claro, porque esas esculturas ni ven, ni oyen, ni piensan. Bueno, y así como esa escultura no hace nada de eso, tampoco los que la hacen tampoco hacen nada de eso. Claro, porque están adorando creación de ellos mismos. Pero nosotros le adoramos a un Dios que no es creación, pero es creador. Le adoramos a un Dios que no podemos tallarlo, no podemos pintarlo, no podemos esculpirlo, porque es tan grande que nosotros no tenemos la capacidad de hacer eso. No podríamos nunca nosotros hacer una representación física de quién es Dios. Porque Dios tampoco no tiene forma para nosotros encasillarlo en una sola forma. Pero ese es el Dios que le servimos, un Dios que es creador y por lo tanto no se somete a las leyes que nosotros conocemos, a nuestras leyes de espacio, a nuestras leyes de tiempo, a nuestras leyes de realidad, porque Él no tiene por qué someterse a nada de eso, porque Él es creador. Y el que crea desde afuera de esa realidad. ¿Amén? Entonces Él no se somete a esa realidad física que nosotros nos sometemos. Pero ahora, aquí en este pasaje que acabamos de leer, Pedro le hace una introducción muy bonita a la iglesia. Y él le habla de esa esperanza viva en la que ellos viven cuando creen en Cristo. Él dice que hemos sido renacidos para una esperanza viva. ¿Alguien se acuerda de la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo? En un momento. ¿Qué le dijo Jesús que era necesario para ser salvo? Nacer de agua y del Espíritu. Y Nicodemo se
se quedó medio raro con esa palabra que Jesús le habló. Me dijo, ¿cómo yo ya, seguro un hombre avanzado en edad, voy a volver al vientre de mi madre? Yo no puedo nacer de nuevo. Pero Jesús no le estaba hablando de un nacimiento humano, porque lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y así todos nosotros hemos sido renacidos del espíritu. Y como hemos sido renacidos del espíritu, nuestra vida tiene un nuevo sentido. Y de esto es lo que Pedro está hablando. Ahora, como hablábamos hace un momento, la fe es lo principal que nosotros necesitamos para venir a Dios. Amén. Porque la misma palabra dice que el que se acerca a Él tiene que creer que le hay y que es galardonador de lo que le buscan, ¿verdad? Entonces, así nosotros para acercarnos a Dios tenemos que creer que le hay. Si nosotros no tenemos fe en Dios, de nada nos sirve estar aquí, de nada nos sirve orar 3 veces al día o 5 veces al día, leer la palabra, si nosotros no creemos. ¿Para quién estamos haciendo todo eso? ¿Eh? Lo primero que necesitamos para acercarnos a Dios es creer que le hay, creer que Él existe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso, ¿verdad? Para las personas que están en el mundo, esto es locura, porque no tienen fe. Y para poder recibir el Evangelio hay que tener fe. Es necesario tener fe. Y tener fe, y esto es muy importante porque hay muchas personas que piensan que Dios tiene que aparecerse, le bajarle del cielo a ellos y aparecérsele nada más a ellos, para ellos creer. Eso no es fe, mis hermanos. Porque la fe es, dijimos hace un momento, que es la convicción, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea que la fe no necesita una prueba física, porque cuando hay una prueba física ya eso no es fe. Eso es algo ya que tú no puedes negar. Eso es algo que está claro, que es indudable, que tú no lo puedes negar. Pero la fe requiere de creer aún cuando no se está viendo. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que creamos aunque no le estemos viendo. Porque si Él bajara del cielo ahora mismo, todo el mundo creyera, ¿verdad? Claro, todo el mundo ahí. Pero no, Dios quiere fe. Dios está buscando personas con fe que le crean aunque no le estén viendo. ¿Amén? Pero aparte de la fe, sabemos que la fe sin qué está muerta. Sin obra. Si nosotros no tenemos obra, esa fe no sirve de nada. ¿Por qué? Porque las obras son la consecuencia de nuestra fe. Las obras son las que demuestran nuestra fe. Déjame valer a mí decir que yo creo algo si yo no actúo con respecto a esa fe, correspondiendo a esa fe que yo tengo. Entonces las obras van a venir después de nuestra fe. Nosotros primero necesitamos fe y luego cuando tenemos fe, entonces vamos a manifestar obras que van de acuerdo a esa fe. Amén. Y por eso luego Pedro en ese mismo capítulo, más adelante, en el verso 13, nos llama a vivir una vida santa. Y él dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vamos a dejarlo ahí. Pero a mí me gusta mucho una palabra que utiliza Pedro. Yo creo que esta palabra necesitamos entenderla para entender también el Evangelio y para entender lo que nosotros somos aquí en esta tierra. Él dice peregrinación. Peregrinación. ¿Qué es un peregrino? Un peregrino es una persona que está haciendo un viaje, ¿cierto? Una persona que está, yo no sé si alguien ha visto esta película, vieja ya, pero era El progreso del peregrino, yo creo que así que se llamaba, pero está basado en un libro, muy viejo ya, hicieron una película hace muchísimo tiempo ya también, muy buena, y trata de representar en esta analogía del peregrino
la vida de cristiano, ¿verdad? Y ciertamente nuestra vida como cristiano es la vida de un peregrino. Nosotros estamos en esta tierra, pero nosotros realmente no pertenecemos aquí. Como peregrinos, nosotros estamos de paso. Nosotros estamos viajando por aquí para llegar a nuestro destino, que no está aquí en esta tierra. Amén. Entonces, eso tenemos que entenderlo primero para entender el sentido de la vida del creyente, para entender el Evangelio, para entender lo que significa seguir a Cristo. Cuando nosotros renacemos para una nueva vida en Cristo, nosotros nos convertimos en peregrinos. Ya esta tierra deja de ser nuestro hogar. Nosotros no pertenecemos aquí, nosotros solamente estamos de paso. Y como nosotros estamos de paso, lo que el Señor nos insta y lo que Pedro nos dice es que no volvamos a los deseos que antes teníamos en la carne, que no volvamos a esos deseos bajo los cuales nosotros vivíamos en la carne, sino que así mismo transformemos nuestra manera de pensar, transformemos nuestro entendimiento y entendamos que ya esta tierra no es nuestro hogar. Entonces, ahí está la importancia de no aferrarse a cosas de este mundo, y por eso también en otra parte de la Biblia nos dice que no nos conformemos a este mundo, ¿cierto? Que no tomemos la forma de este mundo. Claro, porque si nos aferramos a este mundo, entonces nos vamos a desligar del mundo de Dios. Nos vamos a desligar de la promesa que Dios tiene para nosotros. Amén. Si alguien está en un viaje, yo soy un peregrino, yo estoy en un viaje, quiero llegar a cierto lugar, pero a mitad del viaje alguien me ofrece, oh sí, me quédate en mi casa, y yo como que entro a su casa, que por una noche, pero después como que me siento muy cómoda en ese lugar, y digo, no, pero yo como que podría quedarme aquí por un par de días, y comienzo a aferrarme a ese lugar, y comienzo a aferrarme a esa ciudad, y comienzo entonces a echar raíces en ese lugar. Entonces ya mi corazón va a querer quedarse en ese lugar. Mi corazón y mi espíritu no van a querer buscar algo más allá de ese lugar. Entonces por eso Pedro nos dice, nosotros somos peregrinos. Y así tenemos que entender nuestro paso por este mundo. Nosotros estamos aquí solamente de paso. En cualquier momento nos vamos de aquí. Y a mí me parece muy interesante cuando leemos a esos primeros cristianos, los cristianos del primer siglo. Cuando nosotros leemos a toda esta persona, Pedro, Pablo, a todos ellos, nosotros vemos que ellos tenían una convicción de que Cristo iba a venir en ese tiempo de ellos. Ellos creían, cuando ellos hablaban de la venida del Señor, ellos se incluían. Ellos incluso decían, oh sí, en ese momento, cuando Cristo venga, nosotros, los que quedemos vivos, vamos a ser arrebatados al cielo. Los que quedemos, ellos se incluían ahí, porque ellos pensaban que Cristo iba a venir en ese momento. Pero no porque Cristo le haya dicho, sí, yo voy a ir en ese momento, sino que ellos vivían cada día como si fuera la venida de Cristo. Porque ellos entendían que esta tierra ya no era su hogar. Y el que entiende que esa tierra no es su hogar, quiere llegar a su hogar, a su verdadero hogar. Entonces nosotros como ellos tenemos que vivir cada día anhelando nuestra verdadera patria, anhelando nuestro verdadero hogar, anhelando ese día que Cristo venga a buscarnos de nuevo. Vivir como esos primeros creyentes que creían que en cualquier momento podía ser la venida de Cristo. Seguramente ellos pensaban en ese tiempo que estaban viviendo los últimos tiempos. ¿Qué se imaginaban ellos? Que después de eso iban a pasar 2000 y pico de años y iban a venir muchas más cosas peores de lo que ellos estaban viendo en ese momento, ¿cierto? Y así nadie sabe, nosotros también decimos ahora, estamos viviendo los últimos tiempos, y estamos bien en decir que estamos viviendo los últimos tiempos, pero quién sabe, tal vez la voluntad de Dios que todavía pase muchos años más, pero nosotros tenemos que vivir cada día como que Cristo viene, cada día anhelando ese hogar celestial, cada día anhelando esa patria celestial, con esa esperanza, amén. No aferrando a las cosas que están aquí en este mundo, lo que el mundo nos puede ofrecer, porque todo eso es perecedero. Todo eso se pudre, todo eso se queda aquí. Pero la esperanza bajo la que nosotros vivimos es eterna. Amén. Es inmarcesible, es inmarchitable, es incorruptible. Y eso es lo que nosotros anhelamos, aleluya. Amén. ¿Qué nos puede ofrecer en este mundo que se pueda comparar a eso? ¿Quién nos puede ofrecer algo más grande que eso? ¿Quién nos puede ofrecer un regalo más grande que eso? Nadie. Y cuando nosotros entendemos esa promesa y cuando nosotros entendemos el Evangelio y de qué se trata el Evangelio, que es de buenas nuevas, pero no buenas nuevas que se van a cumplir ahora en este tiempo, sino una promesa
Una promesa de algo que se va a cumplir en los tiempos finales. Y cuando nosotros entendemos eso, hermano, nosotros vamos a abrazar el Evangelio. Y esta carga, esta cruz que llevamos no va a ser pesada. Porque Cristo nos va a ayudar. Porque dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. En el mundo sí llevamos una carga pesada, pero en Cristo solamente nos dice, cada quien tome su cruz y sígame. Amén. Y sí vamos a tener dificultades. Sí vamos a tener dificultades. Y Pedro, él habla de eso también. Cuando nosotros vamos al capítulo 4 de la primera carta de Pedro, él dice en el versículo 1 adelante, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Amén. Y algo que me gusta que dice Pedro ahí es que ya, él dice, basta el tiempo pasado para haber hecho lo malo. Ya basta el tiempo pasado para haber agradado al mundo. Ahora llegó el tiempo de agradar a Dios. Ahora llegó el tiempo de caminar bajo la voluntad de Dios. Y él dice algo muy interesante. Él dice, a ellos les va a parecer extraño que ustedes no anden en el mismo desenfreno que yo ando. A ellos les va a parecer extraño que nosotros andemos de una manera diferente. ¿Y qué es lo que está diciendo Pedro? Pedro está diciendo, sí, ustedes van a andar de una manera diferente. Porque el cristiano tiene que diferenciarse. El cristiano no es igual a los demás cuando llega a un sitio. El cristiano tiene que diferenciarse en su comportamiento. Entonces Pedro dice, sí, ellos lo van a ultrajar, tal vez se van a burlar, no van a entenderlo, porque ustedes no siguen la misma corriente de comportamiento y de pensamiento que ellos siguen. ¿Verdad? A ellos les va a parecer extraño que nosotros vengamos a la iglesia, que oremos, que leemos la palabra. Les va a parecer extraño, sí, pero Pedro dice, no se preocupe, que en algún momento ellos van a tener que darle la cuenta a Dios también. Amén. Entonces, más adelante, también dice en el versículo 12 de ese mismo capítulo, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y hermano, Pedro lo dice claro. Sí, aquí en este mundo vamos a tener dificultades. Aquí en este mundo nos van a ultrajar, nos van a perseguir. Todo este tipo de cosas van a pasar. Y debemos admitir que nosotros realmente vivimos una vida bastante tranquila comparado con los cristianos de ese primer siglo. Porque a los cristianos de ese primer siglo literalmente los perseguían, los torturaban y los mataban por predicar el evangelio. Y lo interesante de esto es que ellos no veían esto como algo malo, ellos lo veían como un honor. Morir por causa de Cristo, morir por el evangelio, eso es un honor. Él dice, claro, porque es que si morimos por causa de Cristo, estamos siendo participantes con Él. Así mismo como Él sufrió, así mismo como Él fue torturado, así mismo como Él fue crucificado, como Él padeció, así mismo nosotros estamos padeciendo juntamente con Él. Y así mismo como Él fue resucitado, así también nosotros vamos a ser levantados juntamente con Él. Entonces, padecer por causa de Cristo, eso es un honor. Eso es, yo diría que el mayor de los honores. Y así lo entendían
los apóstoles, así lo entendían los discípulos, así lo entendían estos primeros cristianos. Una de las razones, hay un libro muy bueno que se llama Más que un carpintero. Sí, es muy bueno porque está escrito por un hombre que él era ateo y él le dio por investigar como si era verdad el evangelio o no. Pero él comenzó a estudiar la Biblia fue realmente como para refutarla, ¿verdad? Como para decir que era mentira la Biblia. Y a medida que fue investigando se dio cuenta de que en realidad los evangelios son reales. Y porque la base, y esto es lo que siempre van a tratar de tirar, la base del evangelio es la resurrección de Cristo. Si no hay resurrección, no hay nada. Si no hay resurrección, es en vano nuestra fe. Entonces él se fue por ahí como tratando de desmeritar la resurrección y decir que la resurrección nunca pasó. Y se dio cuenta que la evidencia histórica realmente apoya la resurrección de Cristo. Y realmente cuando nosotros lo pensamos de una manera lógica, imagínese usted que usted era un discípulo de Jesús. Y usted ha seguido a este hombre, lo ha visto realizar milagros por mucho tiempo. Y al final lo crucifican. Y pasan 3 días o 2 días y el hombre no se levanta. Y vamos a decir que el hombre nunca resucitó y ahí quedó muerto. Pero él dijo que él iba a resucitar y nunca resucitó. ¿Usted seguiría predicando acerca de lo que siempre predicaba? No. Y más aún, ¿usted estaría dispuesto a dar su vida por las palabras que ese hombre decía? O sea, digo yo, ¿qué persona en su sano juicio, si yo sé que la resurrección nunca pasó, si yo soy uno de los discípulos de Jesús, si yo soy uno de esos cristianos, porque no solamente los discípulos lo seguían, muchas personas lo seguían, si yo soy una de esas personas que lo seguían, y yo veo que Él no resucitó, que Él dijo que Él iba a resucitar, y no resucitó, yo voy a dar mi vida, a seguir predicando, Una mentira. A morir por una mentira. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, todas estas personas, hermanos, dieron su vida por esto, estaban dispuestos a dar su vida por el Evangelio, porque el Evangelio es real, porque Dios existe y envió a su Hijo para morir por nuestro pecado. Todas estas personas estuvieron dispuestas no solamente a morir, pero a morir de las maneras más horribles de todas. Incluso Pedro, la tradición dice que él fue crucificado también, así como Jesús, solamente que es crucificado de cabeza, pero fue crucificado. O sea, y la crucifixión era una de las peores muertes que podía existir. Era una muerte de humillación. Y era una muerte de tortura, una muerte de dolor. Y estar dispuesto a atravesar eso por causa de un mensaje, por causa de una palabra, eso tiene que ser verdad. Eso tiene que ser verdad. El evangelio tiene que ser real. Porque para dar mi vida por ello, yo tengo que haber presenciado la gloria de Dios. Amén. Entonces, así mismo Pedro nos dice, nosotros también vamos a padecer. Así, nosotros también van a llegar momentos en que vamos a pasar malos momentos por defender nuestra fe. Pero tenemos que defender nuestra fe. Porque al que lo niegue delante de los hombres, el Señor también lo va a negar delante de su Padre. Y el que lo proclame delante de los hombres, Él le va a proclamar también delante de su Padre. Yo escuchaba un testimonio muy poderoso, hermano. Mira, este testimonio realmente me tocó mucho. De un musulmán, joven, el doctor. Él estaba testificando de cómo él le puso del título el mensaje buscando a Alá y encontrando a Jesús. Él decía, yo toda mi vida crecí en una familia musulmana. Yo me sabía el Corán recitado ya a los 5 años, porque me lo ponían a recitar todos los días. Yo, aparte de eso, mi mamá me ponía a leer libros desde muy temprana edad para yo defender el Corán, para yo defender mi religión y para desmeritar las otras religiones. Y él decía todo eso. Él decía, durante yo estaba en la escuela y en high school, a todos los cristianos que se me le aparecían, yo todito como que lo dejaba sin palabras. Porque yo comenzaba a hacerle preguntas sobre su fe. Y cada vez que yo me topaba con un cristiano, solamente afirmaban mi fe. La fe que yo tenía en el Corán, porque ninguno me respondía. Entonces dijo hasta que yo llegué a college, y ahí me tocó un compañero de cuarto, que era cristiano. Entonces ya estaba listo para como tumbar la fe de este hombre. Porque dice, es que yo me sabía ya
toda la manera posible de defender mi fe, yo me la sabía. Y yo sabía que el cristianismo no podía ser verdad. Y le tocó a este compañero de cuarto, y él lo ve leyendo la Biblia una noche. Y él le dice, fulano, ¿tú sabías que ese libro que tú estás leyendo ha sido corrompido a través de los años? Y el muchacho, el cristiano, encierra su Biblia y le dice, adelante. Y le dice, sí, mira, ese libro, en primer lugar, ha sido corrompido porque ni siquiera está traducido correctamente. ¿Cómo tú sabes que lo que está ahí son las palabras de Jesús? Si Jesús hablaba arameo, y los cristianos del primer siglo que estaban en Jerusalén seguramente hablaban hebreo. Y la Biblia, la primera copia del Nuevo Testamento, fue escrita en griego. Entonces tú tienes una traducción de la palabra de Jesús. Y después de ahí, la Biblia la tradujeron en latín y duró 1000 años traducida en latín. Hasta que la tradujeron al alemán y del alemán la pasaron al inglés y entonces ahí se fue siguiendo traduciendo. Y el muchacho le dijo, bueno, dice, el musulmán, él es pakistaní. Le dice, el cristiano le dice, hace un momento tú estabas hablando con tu mamá en el teléfono, ¿verdad? Dice, sí. ¿Y tú estabas hablando en tu idioma? Dice, sí. Y cuando yo te pedí que tú me dijeras lo que tú estabas hablando con tu mamá, tú me hiciste una traducción de lo que ustedes estaban hablando. ¿Esa traducción estuvo mal hecha? Dijo, no. Dijo, bueno, así mismo hicieron con la traducción de la Biblia. Tú siendo bilingüe o multilingüe, puedes tomar un mensaje que tenga un idioma y pasarlo a otro idioma, manteniendo, ¿verdad?, la esencia del mensaje sin ser corrompido. Pues así mismo hicieron con todas estas personas con la Biblia. Y además, aunque no tuviéramos la copia en latín de la Biblia, aún tenemos como 400 copias del Nuevo Testamento en griego. Y aunque no tuviéramos esa copia del Nuevo Testamento en griego, tenemos no sé cuántos cientos de copias de manuscritos que fueron escritos en ese tiempo con pasajes de la Biblia, tantos pasajes de la Biblia que podemos reconstruir la Biblia a través de esos pasajes. El punto es que el muchacho, cuando hace la historia al aire, él como que se sintió intrigado y comenzó a investigar y comenzó a investigar. Y duró 4 años investigando sobre el cristianismo. 4 años investigando hasta que él se tuvo que dar cuenta que los evangelios eran confiables y que la resurrección de Cristo era real y que el evangelio por lo tanto era real. Pero ahí no se quedó la historia, porque ya cuando él se tuvo que dar de golpe con esta verdad, él decía, bueno, ok, ya yo sé la verdad, he sido confrontado. Me doy cuenta que cada vez que investigo más sobre la Biblia y sobre los evangelios, cada vez me doy cuenta de las bases tan pobres que hay para sostener el Corán. Decía, porque el Corán, los musulmanes, ellos creen en Jesús, pero ellos no creen que Jesús es Dios, ni nada de eso. Y ni tampoco creen que Jesús fue crucificado, ni nada de eso. Pero el punto es ya, para no seguir haciendo la historia laica, que bueno, ahora él se encontró entre esta encrucijada. Él dijo, bueno, Señor, ¿qué hago ahora? Porque si yo le digo a mi familia que yo soy cristiano, musulmán, mi familia musulmana, y no solamente musulmanes, viniendo de una familia de misioneros musulmanes, estas personas me van a desheredar. Bueno, después de mucho tiempo pidiéndole visiones al Señor, pidiéndole sueños, él enfrentó a su familia y le dijo que él era cristiano. Dijo, su papá jamás le volvió a decir que estaba orgulloso de él, jamás en su vida. Su madre no lo considera ni siquiera su hijo. O sea, la familia completamente lo desheredó. Y yo, me tocó mucho este testimonio, porque yo decía, wow, ¿cuánto le cuesta a muchas personas seguir a Cristo? A ese joven musulmán le costó su vida. Ustedes saben lo que es ser desheredado de tu familia por seguir a Cristo. Tal vez a muchos de nosotros no nos ha pasado a ese nivel así tan radical, pero a este hombre le pasó. Y la misma palabra dice, ¿verdad?, que el que no esté dispuesto a dejar a padre, madre, hermano, no es digno de mí. Entonces, hermanos, tenemos que darnos cuenta del gran sacrificio que es realmente seguir a Cristo. El gran sacrificio que muchos hacen realmente para poder seguir a Cristo. No es algo fácil, no es algo sencillo, pero hay recompensa. Amén. Hay recompensa. Vamos a tener que dejar muchas cosas. Vamos a tener que tomar nuestra cruz y seguirlo. Pero al final vamos a encontrarnos con un galardón que es mucho más grande de lo que nosotros jamás podríamos imaginar. Porque nosotros podemos tener muchos pensamientos, muchas ideas,
de cómo va a ser el final de los tiempos, cómo va a ser la venida de Cristo, pero yo creo que todas esas imaginaciones, todos esos pensamientos que nosotros tengamos se van a quedar muy cortos. Y ya voy a terminar, pero yo pienso que, y a mí yo soy de la persona que no me gusta mucho como indagar mucho ahí. Porque hay muchas personas que se matan peleando de que la segunda venida de Cristo, que cómo va a ser, que si hay rapto o no hay rapto, que si hay rapto antes de la tribulación, que si después de la tribulación, que si Cristo va a venir de tal forma, que si Cristo va a venir de aquella forma. Hermano, a mí no me importa, a mí lo que me importa es que Él venga. Yo lo que estoy esperando es que Él venga. Amén. A mí no me importa cómo va a ser, si que va a ser en enero, si va a ser en diciembre, pero de que si va a ser en la viene. mañana, si va a ser en la tarde. No me interesa, yo lo que estoy esperando es que Él venga. Amén. Y todos nosotros tenemos que vivir también esperando que Él venga. Cada día vivir como que es nuestro último día aquí en esta tierra. Porque no somos de aquí. No aferrando a las cosas de aquí. Porque no somos de aquí. El mismo Pedro al final de la carta decía, o al final de la segunda carta él decía, yo sé que ya mi tiempo se acaba. Que ya pronto ya yo voy a ser quitado de este cuerpo. Y así mismo Pablo también decía, para mí el morir es Cristo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, el morir es lo que yo añoro porque eso es lo que me va a reunir con mi Creador. O sea, no, yo diría que los cristianos desde el primer siglo no veían la muerte como algo a lo que ellos le temían, como algo a lo que ellos no querían enfrentar, sino lo contrario, algo que ellos estaban esperando. Así es. Algo era lo que ellos esperaban porque eso era el descanso de todo su sufrimiento. Imagínense que ahora mismo usted pudiera estar con Dios de arriba, que usted pudiera descansar de todo esto, de toda esta tribulación, de todos los problemas, de todas las dificultades de este cuerpo. Eso es lo que ellos lloraban y eso es lo que nosotros también tenemos que llorar. Entender que hay algo mucho más grande que nos está esperando, hay algo mucho más grande que nos está aguardando. No somos de aquí, mis hermanos, estamos simplemente de paso. Y tenemos que seguir también compartiendo el Evangelio con esas demás personas que necesitan escucharlo. Amén, para que más personas se salven. Dar la vida, así como lo hicieron estos discípulos de Cristo. Dar su vida por predicar el Evangelio. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí, ¿verdad? Dios le bendiga. La persona que continúa.